Buenos días, te doy un saludo muy especial hoy en esta transmisión virtual. Espero que el Señor esté ministrando tu vida y que estés participando activamente ahí mientras cantábamos hace un rato. Y bueno, hacemos iglesia en esta modalidad que nos corresponde el día de hoy. Bueno, vamos a iniciar con nuestra primera sola en esta serie que iniciamos el día de hoy y nos corresponde sola escritura. Yo creo que es importante mencionar aquí un poquito y rápidamente sobre a qué se hace referencia cuando mencionamos sola escritura. El Salmo 19 nos habla de dos formas en las que Dios se ha comunicado. Una es la revelación general, que alude a todo lo que Dios ha creado. La creación misma, como dice la palabra, los salmos cuentan la gloria de Dios. Esta creación, esto que nos rodea y que tú y yo apreciamos y observamos, que nos maravillamos al ver los paisajes, la naturaleza, los animales, la armonía, lo grande, lo sublime, nos comunica acerca de Dios. Dios ha plasmado en su creación esta idea de que hay un creador, hay alguien que sostiene todas las cosas. Pero también el Salmo 19 en su segunda parte nos habla de otra forma, otra revelación que Dios ha usado, y es la revelación especial que hace alusión a la escritura. Ahora, cuando hablamos de sola escritura, hacemos referencia a que esta es la única fuente de autoridad. No lo es una tradición de una iglesia, no lo es una persona, un líder religioso. Este fue uno de los puntos más álgidos o principales en la reforma protestante. Recuerden ustedes cuando Lutero, Calvino y otros reformadores que el Señor usó se pararon sobre esta base, y es lo único que rige al creyente, al cristiano, en cuanto a fe y conducta, es la escritura. No hay otra autoridad por encima de la palabra de Dios. Y eso marcó una gran diferencia con la iglesia en ese momento católica romana, porque para ellos, y que es la gran diferencia para este entonces todavía, es que para la teología católica romana, no solamente la Biblia es la única fuente de autoridad, sino que también la tradición de la iglesia es fuente de autoridad al mismo nivel de la escritura. Incluso también las autoridades o el líder religioso principal también tiene una voz de autoridad al mismo nivel de la escritura. La Reforma Protestante dijo: así no es, porque la misma palabra de Dios nos muestra y nos da claridad de que no hay otra autoridad mayor sino ella misma. Así que este punto es fundamental, es muy importante, pero yo quisiera hoy invitarte más a que podamos pensar un poco qué significa sola escritura, pero también qué implicaciones tiene para nosotros este principio que es tan fundamental, tan importante para nuestras vidas. Y por eso quiero invitarte a un pasaje que es bien conocido. Yo creo que tú y yo casi no lo sabemos de memoria, pero si no con seguridad lo hemos leído muchas veces, hemos escuchado leerlo muchas veces, y seguramente también has escuchado predicaciones o enseñanzas sobre este texto. Y es el que encontramos en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y verso 17. Y voy a leerlo para que podamos entrarnos y profundizar sobre este verso. ¿Qué nos dice sobre la palabra de Dios y por qué hablamos de sola escritura? Dice así el apóstol Pablo, que dirige esta carta a Timoteo, que era como su hijo, su discípulo amado. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Bueno, quiero invitarte para que ahí donde estás cierres tus ojos y oremos al Señor
al iniciar esta predicación. Padre, nosotros venimos a esta hora delante de ti con la necesidad de que tú nos hables. Y especialmente, Señor, cuando abordamos un tema que podría resultarnos tan familiar. Y aquellos temas que se vuelven familiares muchas veces suelen volverse rutinarios. Y esto es peligroso, Padre, porque puede apartarnos de la belleza, la hermosura, la importancia y la necesidad que tenemos como hijos tuyos de considerar la Escritura como lo que es, palabra de Dios. Así que rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento y que mientras avanzamos en esta predicación, tú seas guiándonos, pero especialmente que tú afirmes tu palabra y la plantes en nuestros corazones para que ella produzca fruto. Confiamos en ti y descansamos en lo que tú estás haciendo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, yo estaba pensando mientras preparaba esta predicación sobre esta pregunta. ¿Qué pensarías si yo tratara de convencerte hoy de la necesidad de respirar? Si yo hiciera todo un discurso y tantas cosas sobre la importancia de respirar, que tú y yo tenemos esta necesidad de respirar. En un caso normal, ¿cierto? Yo creo que resultaría completamente extraño porque es algo que hacemos con naturalidad. Es más, es algo que creo que todos sabemos la importancia, así sea simplemente sin conocer los detalles y cómo funciona todo nuestro cuerpo humano. Por lo menos podemos decir, respiramos porque es lo que nos mantiene vivos. Así que cuando uno piensa en eso, y trataría yo de convencerlos de eso, sonaría algo extraño, algo raro. Y eso fue como el sentimiento, la verdad, cuando pensaba o preparaba esta predicación. Porque uno se pregunta, ¿por qué a un cristiano, a un creyente, a un hijo de Dios, se le debería convencer de que la Biblia, la Escritura, que es palabra de Dios, es importante y necesaria para su vida? Debería también resultarnos un poco extraño, ya vamos a ver por qué. Sin embargo, la razón de esta necesidad es por nuestra inclinación pecaminosa. Nuestra inclinación constantemente nos guía a ignorar, nos guía a desconfiar y nos guía a desobedecer la palabra de Dios. Y por supuesto, hacer esto o ir en esta vía es una gran equivocación, es un gran pecado, es un gran error porque nos conduce a toda falsedad, nos conduce a pensar, a creer o a fabricarnos un Dios equivocado o un Dios de nuestra imaginación. Por eso la importancia de este principio de solo escritura, ¿verdad? Cuando no abrazamos este principio es entonces cuando surgen la cantidad de malas enseñanzas, de falsas doctrinas, que es justamente lo que el apóstol Pablo está comunicándole en esta carta a Timoteo. Él está advirtiendo sobre los hombres que van a ser engañadores, mentirosos y que va a vivir en un mundo cruel, un mundo alejado de Dios, nada distante a nuestra realidad del día de hoy también. Pero como en medio de estas cosas, Pablo está afirmando a Timoteo y por ende afirmando tu vida y la mía en esta necesidad que tenemos de sostenernos sobre la sola Escritura. Así que yo quiero, para ello, afirmar estos siguientes 3 enunciados sobre la Escritura. ¿Por qué hablamos de sola Escritura? Y a partir de este texto bíblico, poder como abrir y entender mejor este principio fundamental para nuestra vida. Lo primero que quiero mencionar aquí es lo que nos dice el verso 16. Toda Escritura es inspirada. Y lo primero que quiero afirmar para tu vida y para la mía es esto de que la Escritura es inspirada. Por tanto, la Escritura es confiable. Así que vamos a abrir un poquito esto, verso 16, y notar allí como lo primero que se nos dice es que toda Escritura es inspirada. Hagamos una
definición o procuremos entender un poco más este término que lo usamos mucho, pero a veces de pronto no podemos decir, entender con claridad a qué se hace referencia. Pero esa palabra inspirada, que no es lo mismo que cuando usamos esta palabra de inspiración, como un poeta, ¿verdad? Un hombre que se inspira en una mujer o en un evento, una situación para componer una canción, una obra literaria o lo que sea, sino que más bien cuando se usa aquí la palabra inspiración, lo que significa es que Dios exhaló o que Dios respiró su palabra. Es como que de Dios salió su palabra. En Primera de Pedro, capítulo 2, capítulo 1, verso 21, dice, por medio de él son creyentes en Dios, que lo resucitó entre los muertos y dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Pero nota esto de que nos habla acerca de cómo nosotros, cómo nuestra vida ha sido guiada por la palabra de Dios ha sido inspirada por hombres que fueron guiados y sostenidos por el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque nos habla acerca de cómo Dios dio su palabra. Si Él la respiró, Él la expiró sobre otro, ¿cómo es que Dios lo hizo? Y una ilustración de esto puede ser como un barco. Un barco que está en medio del mar, está navegando y el viento sopla, empuja el barco a través de las velas que se han alzado y que le da una dirección, le da una guianza. Claro, nadie puede ver ese viento, pero pueden notar la dirección de ese viento. Así que Dios se movió de una manera que hizo que los autores de la Biblia, ¿cierto?, tuvieran una dirección para escribir. Es decir, las palabras que ellos usaron, las historias que ellos contaron, los datos que ellos incluyeron, fueron guiados, orientados por Dios a través de su Espíritu Santo. De tal manera que la Biblia es todo lo que Dios quiso que fuera. La Biblia no le falta nada ni le sobra nada. Es de principio a fin lo que Dios quiso que fuera. Y en esa medida es que decimos que la Escritura constituye esta regla de fe y de práctica para el hombre. Es la palabra de Dios, es inspirada por Él. Pero también noten que esta idea de que fue inspirada, nos dice Pablo a Timoteo, fue inspirada por Dios. Es decir, en otras palabras, que tiene las características de quien la inspiró. Por tanto, cuando hablamos de la palabra de Dios, la Escritura, decimos que es infalible, que en ella no hay error, no hay contradicción, no hay una parte que contradiga a otra, porque Dios, quien la inspiró, es infalible. Es decir, es como ver quién está detrás de la Escritura. Aquí tenemos la palabra de Dios, la Escritura, pero tenemos que pensar en el carácter de Dios para poder entender el carácter de la Escritura. Y si este Dios, nuestro Dios, es infalible y sin error, entonces tenemos que decir que su palabra es sin error. Su palabra no tiene contradicción. Ella es viva, como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Nuestro Dios es un Dios vivo, por tanto su palabra es viva. Nuestro Dios es un Dios poderoso, por tanto su palabra, queridos hermanos, es poderosa. Pero noten también, por favor, que en este verso 16 se nos dice que toda escritura, nota esta palabrita, toda escritura. Y cuando se habla de esto, se quiere decir que no hay ningún rincón de la palabra de Dios que no tenga ese carácter de infalibilidad, que no tenga ese carácter de poder, que no tenga ese carácter de veracidad. No hay ni una sola parte. Toda la parte de la Escritura y cada una de ellas proviene de Dios. Y aquí es cuando tenemos que decir, porque tendemos tú y yo a preferir, digamos, como ciertas partes o ciertos pasajes en particular.
Y yo creo que si de algo adolece la iglesia en general, es de apreciar todo el consejo de Dios, de principio a fin. Porque tantas veces nos acostumbramos a ciertas partes de la escritura que nos ayudan más en ciertas situaciones, pero que nos cuesta ir a toda la escritura. Por ejemplo, no sé si tú has leído estos libros pequeños que están en la Biblia, como Sofonías, Abdías, Malaquías, esos profetas a los que, o libros a los que uno generalmente nunca acude o nunca va. Por lo general, tú y yo tenemos ciertos libros favoritos y ciertas partes de la escritura que visitamos frecuentemente. Pero nota esto, toda escritura es inspirada por Dios. No hay ninguna parte que no sea para nosotros. No hay ninguna parte de la escritura que no sea el consejo de Dios. El Salmo 119:60 dice, la suma de tu palabra es verdad. Y nota esto, la suma de tu palabra, no una parte, no una porción, no solamente el Nuevo Testamento, no solamente partes del Antiguo Testamento, sino toda la palabra de tapa a tapa es verdad, de tapa a tapa es palabra de Dios. ¿Cuánta falencia hay en los púlpitos hoy en día? En los que tantas veces se amañan en temas en particular y no está el consejo de Dios. Una de las cosas que procuramos hacer en esta congregación, siguiendo este principio de sola escritura y entendiendo que toda la escritura es inspiración, es inspirada por Dios, es predicar la palabra sistemáticamente. Eso significa predicar libros completos de la Biblia, cartas completas de la Biblia, ir del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ir a los rincones en que seguramente nunca vamos, pero esto es importante, no solamente desde el púlpito, es importante para tu vida y para la mía. Ahora déjame hacer una implicación de este primer punto acerca o concerniente a este versículo 16. Si decimos que la escritura es la palabra de Dios, entonces tenemos que decir que ella, toda ella, es confiable. Es decir, si ella es inspirada por Dios, ¿verdad? Si ella toda es la palabra de Dios, entonces ella es completamente confiable. Es decir, que tú y yo podemos creer en ella porque es palabra de Dios. Y yo quisiera animarte a que pienses por un momento ahí donde estás en esta expresión. La Biblia es palabra de Dios, un término que usamos reiteradamente, constantemente en nuestra vida, pero que a veces por el tanto uso, a veces perdemos el sentido o el significado, y por eso es tan importante que tú y yo regresemos para pensar y considerar detenidamente qué es esto de que solo escritura, palabra de Dios. Y es que tú y yo necesitamos depositar toda nuestra confianza en ella, en lo que nos dice. ¿Por qué? Porque son las palabras de tu Dios, de mi Dios, el Dios que no miente, el Dios que no nos engaña, que no escribió algo para reírse de nosotros o para engañarnos o para conducirnos por caminos más largos. No, es el Dios de toda verdad, el Dios omnipotente, el Dios de toda sabiduría. Pero yo creo que tú y yo tenemos que decir la verdad. Y es que en reiteradas ocasiones, aun cuando decimos que la Biblia es palabra de Dios, tendemos a desconfiar de ella. Es palabra de Dios, inspirada por Dios, y decimos amén a eso. Amén a eso. Yo creo que ningún cristiano podría decir lo contrario. Pero en la práctica, ¿cuántas veces tú y yo desconfiamos de la palabra del Señor? Y eso me hizo recordar a Adán y a Eva, allá al principio de la historia, cuando Dios crea todo para Adán y Eva y los coloca en el huerto del Edén y les da para que coman de todos los árboles. Y ahí está Adán y Eva disfrutando de una relación única con Dios. Dios se paseaba en medio de ese jardín del Edén y ahí estaba Adán y Eva y podían escuchar su voz audible y podían disfrutar de su presencia, y ellos estaban juntos, desnudos, y no había vergüenza y era armónico todo, hasta que apareció en medio del jardín la serpiente. Y noten ustedes, o recuerden ustedes, el tiempo no nos da para ir a ese texto, pero ustedes recordarán, o si no pueden ir allá a Génesis, los primeros capítulos, y notar que la serpiente dice
a Eva con que Dios ha dicho. Noten ustedes que esa primera frase de la serpiente, que es Satanás, va directamente contra la palabra de Dios. Y lo que ella hace en ese momento es colocar duda en Adán y Eva, principalmente en Eva al comienzo, para decirle, ¿con qué Dios ha dicho eso? ¿Tú crees realmente lo que Dios ha dicho? Y comienza a tergiversar la palabra de Dios y a colocar esta confusión en Eva. Y hacerle pensar que Dios les ha dicho una mentira o les ha dicho algo para que ellos no lleguen a ser como Él. Así que esta es la primera manera en la que nosotros encontramos allí, en la que se atenta contra la palabra de Dios. Es el descrédito de la palabra de Dios, es sembrar la duda en los corazones. Y de ahí en adelante, queridos hermanos, esta es la tentación permanente de nuestra vida. A decir que es palabra de Dios, pero al mismo tiempo a desconfiar muchas veces de ella. A desconfiar de lo que la Escritura dice. Así que es posible creer en la inspiración de la Biblia en principio, pero negarlo en la práctica. ¿Cuánto nos cuesta, hermanos, a veces confiar en la palabra? Cuando dice toda la Escritura, o cuando la palabra dice todo ayudará para bien. ¿Cuántas veces nos cuesta confiar eso? ¿O cuántas veces nos cuesta confiar en que Dios está siempre con nosotros? Nos cuesta muchas veces por la realidad de vida, por la situación que estamos enfrentando. ¿O cuántas veces nos cuesta confiar en esta verdad de que Dios nos ama tanto? Porque estamos enfrentando alguna circunstancia en particular dolorosa, alguna pérdida, alguna enfermedad, alguna relación rota, no vemos nada con claridad, estamos en la confusión y pensamos, Dios no me ama. Y somos los que decimos que creemos en la inspiración de la palabra de Dios como palabra de Dios, pero desconfiamos tantas veces de ella. O cuántas veces tú y yo escuchamos otras voces y le damos más importancia a otras voces, aún nuestra propia voz interna, y dejamos de lado la Escritura para sobresalir o para refugiarnos en otras voces, creer a otras voces. Por eso cuando decimos este principio de creer en sola Escritura es confiar en ella como palabra de Dios. Pero en segundo lugar, la Escritura es útil, es inspirada, pero es útil. Por tanto, nos es necesaria. Ahí está el verso 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil. En otras palabras, podríamos decir que ella es beneficiosa, es provechosa. Cuando Pablo nos dice que la escritura es útil, nos está diciendo que ella cumple una función en nuestra vida. Este no es un libro que solamente se nos ha entregado para adquirir información, para llenarnos de datos importantes o de una historia fascinante de un pueblo en la antigüedad. No quiere solamente transmitirnos conceptos, no solamente quiere darnos doctrina para llenar nuestra mente simplemente, sino que tiene el propósito y el poder mayormente para producir cambios significativos y trascendentales en la vida de las personas. Y esto es lo maravilloso de la Biblia. Esto es lo maravilloso de la escritura de Dios, que Pablo dice aquí es útil. Esta palabra que Dios ha inspirado es útil, tiene un propósito. Como hemos leído en Hebreos 4:12, ella es viva y es eficaz. De tal manera porque tendríamos que decir que de qué nos serviría un libro con mucha información, pero si no produce nada en nosotros. Si este libro careciera de poder, si no tuviera ningún propósito en la vida de los hombres, entonces sería un libro más. Un libro que quedaría para el olvido seguramente. Pero no, esta es la escritura. Y yo creo que nosotros pudiésemos hablar de cuánto la escritura hace en la vida de las personas. Yo creo que todos nosotros, tú debes conocer casos seguramente, arrancando por tu propia vida, de cómo esta palabra, cómo esta escritura ha venido a tu vida para producir cambios significativos y trascendentales. Cómo la palabra de Dios viene para golpear nuestro corazón, para hacernos ver mucho más allá, para abrir nuestros ojos por medio del Espíritu Santo y mostrarnos la maravilla del Evangelio. Vidas transformadas, vidas cambiadas. Es una muestra.
del poder de la Escritura. Por eso este bello libro, la palabra de Dios, ha trascendido de generación en generación. Y cuando tantos han querido matar la Biblia y han querido ponerla a un lado y decir, ese libro nunca más se volverá a leer o no le auguramos buenos éxitos, la Biblia ha llegado hasta el día de hoy. Sigue siendo el libro más importante, sigue siendo el libro de mayor impacto en toda la historia de la humanidad. Ahora mira estas palabras, por favor. Aquí Pablo dice, ¿es útil para qué? Para enseñar, para reprender. Nota esto de enseñar, es decir, que la palabra nos conduce a toda la verdad acerca de Dios. Nos reprende, nos corrige, porque es por medio de la palabra que Dios alinea nuestras vidas a su voluntad. Cuando descubre nuestro pecado y cuando nos sucede eso es doloroso, pero es fascinante a la vez. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y encontramos, uy, esto está tocando mi corazón. Yo estaba haciendo esto de manera incorrecta. Yo estaba pecando, fallando a Dios. Y claro que duele, pero a la vez es fascinante que Dios por medio de su palabra está reprendiéndonos, está corrigiéndonos, sacándonos del error, sacándonos de la equivocación, sacándonos del pecado, a exponernos a su santa palabra. Esta es una maravilla, que Él está haciendo estas cosas por medio de la Escritura. Ahora yo quiero que notes bien estas palabras. Nota esto: enseñar, reprender, corregir, es instruir en justicia. Y notes lo que estas palabras nos indican. Y es que estas palabras nos están indicando algo de relación. Y sorprende esto en la Escritura porque la palabra de Dios nos fue inspirada por Él para que tú y yo podamos relacionarnos con Él a través de la comunicación. Es decir, esta es la forma en que tú y yo nos podemos comunicar con el Dios vivo y verdadero, es por medio de su palabra. Como un padre, piensa en esta imagen, como la imagen de un padre y su hijo, que camina con él tiernamente. Y ustedes que están ahí y son padres o han tenido niños cerquita, esta idea de enseñar, de reprender también cuando es necesario, de corregir, de instruir, todo esto en el marco de una relación de amor. Asimismo Dios lo hace con nosotros. Sola escritura significa que sin la palabra de Dios no tenemos relación con Él. No hay forma de cerrar la Biblia y decir voy a relacionarme con Dios, pero no tengo necesidad de la Biblia. Eso es imposible. No puede ser. Sin sus mandamientos, Él no es nuestro Señor. Sin sus promesas, Él no puede ser nuestro Salvador. Sin escritura no hay dirección, como el Salmo 119, 105 nos dice. Sin la escritura no hay sustento espiritual para nuestras almas. Recuerden que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esta manera, la escritura, al sernos útil, nos es muy necesaria, queridos hermanos. Nos es necesaria porque es el medio que Dios usa para santificar nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos muchas veces más otras cosas? Como lo que dice fulanito de tal, que es experto, o como las recomendaciones de tal hombre o mujer, pero dejamos de lado la escritura. Y yo creo que este principio de sola escritura, cuando Pablo está diciendo aquí, es útil, nos muestra esta gran necesidad que tú y yo tenemos de venir a la escritura permanentemente. Ahora déjame ir al tercer punto, porque aquí digamos que enfatizamos o sobreenfatizamos un poco más este segundo punto. Y es que la escritura es inspirada por Dios, hemos dicho. La escritura es útil, pero también la escritura es suficiente. Por tanto, es nuestra ayuda. Mira el verso 17.
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pablo nos dice que la escritura nos hace perfectos y nos equipa para toda buena obra, lo que quiere decir que la escritura contiene todo aquello que requerimos para la salvación, la santificación y sus implicaciones para la vida de todo aquel que ha sido redimido, salvado por Cristo. Así que, hermanos, la escritura es lo que tú y yo necesitamos, es suficiente para nuestro crecimiento y madurez en la fe. ¿Sabes que algunos dicen que la escritura es solo suficiente para el ámbito teológico o para el ámbito religioso, pero no para otras áreas? Y recordemos que estamos hablando de este principio de que la escritura es palabra suficiente como palabra de Dios. Por supuesto que otros conocimientos fuera de la Biblia son necesarios, y no estamos diciendo con sola escritura que tenemos que echar a la borda o al cesto de la basura otras disciplinas, otras enseñanzas en la universidad, en el estudio. No estamos diciendo eso. Por supuesto que la Biblia no va a decirnos cómo funciona, por ejemplo, el ADN, cómo está compuesto. No nos dice sobre eso. Tampoco la Biblia va a hablarnos, por ejemplo, de cómo funciona la ciencia de un avión que se puede sostener en el aire, lo cual es muy impresionante. Pero cuando hablamos de suficiencia, estamos diciendo que la escritura tiene todo lo que ha de decirnos y lo que tú y yo requerimos o requiere el ser humano, ¿cierto? Como un científico, como un médico, como una ama de casa para vivir en su trabajo, en los estudios, en asuntos de ética, en la familia, en la amistad, en las finanzas, pero mayor y principalmente en temas de la salvación del Señor y nuestra santificación. Aquí voy a regresar un poquitico porque mira el versículo 15. Pablo le dice a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Nota esto, nos puede llevar a la salvación, a la salvación. Este es el tema principal y mayor de la escritura, y es suficiente la escritura porque nos permite a ti y a mí entrar en este plan de redención de nuestro gran Dios, de su salvación llevada a cabo por medio de su Hijo Jesucristo, implantada en nuestros corazones ahora por la efectividad y la obra del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Hermanos, cuando hablamos de la suficiencia de Dios, debemos decir que no requerimos otra revelación o algo nuevo. Lo que Dios nos ha dejado es suficiente. No hay nada más que agregarle. Sabes que cuando nosotros le damos más importancia, más trascendencia, más valor a otras palabras de hombres, y aquí no estamos diciendo que la palabra del hombre no sea importante, es el medio que Dios ha usado. Si no fuera así, pues digamos que esta predicación no tendría sentido, ¿verdad? Por supuesto que Dios ha dejado la enseñanza a través de pastores, líderes, ancianos, aún por hermanos de la misma iglesia, pero estamos refiriéndonos a la escritura como suficiente para el tema de salvación. Y cuando tú y yo, por ejemplo, consideramos un libro muy bueno, pero cuando ese libro, que es bueno, escrito por un buen hombre de Dios y que habla aún de la Biblia, pero que es nuestro mayor anhelo, que es nuestra mayor pasión, aún por encima de la escritura, tenemos que decir que no estamos considerando la Biblia como suficiente para nosotros. Y yo debo confesar de primeras este pecado, porque tantas veces yo he preferido un libro, el libro de fulanito, de gran persona, hombre de Dios, que habla de la Biblia, pero he preferido ese libro antes que venir a la palabra que ha sido inspirada, escrita por el mejor autor que jamás puede existir, que es nuestro mismo Señor, nuestro mismo Dios. Así que cuando tú y yo le damos prioridad a otras cosas, a otros libros, estamos diciendo la Biblia no es suficiente. Por supuesto que debemos leer libros y siempre animamos a que podamos leer libros de buenos autores, de buena enseñanza, de buena doctrina, nutrirnos, enriquecernos, crecer con buena literatura. Pero hermanos, si la Biblia está por allá guardada en nuestras casas,
Si pasamos leyendo más otros libros que la Escritura, entonces estamos diciendo la Biblia no es suficiente para mí. Estamos reemplazando la Escritura por otros libros. Y hemos de enfatizar que solo la Escritura significa que la Biblia es suficiente para nosotros. Pero bien, ¿cómo aplicamos entonces este principio de solo Escritura? Hemos mencionado algunas aplicaciones, pero yo quiero precisar en tres específicamente. Porque no quiero cerrar simplemente esta predicación de manera superficial diciendo, bueno, ahora vamos y cada uno lea su Biblia. Por supuesto que tenemos que decir eso, pero también tenemos que afirmar que no es lo único que hemos de decir. Así que estas tres aplicaciones. En primer lugar, la palabra de Dios es para leerla y entenderla. Dios nos ha dejado la Escritura para que tú y yo podamos conocerlo. Piensa por favor en eso. El Dios creador de todas las cosas, el Dios que está encumbrado en su majestad, en su señorío, en su soberanía, en su poder, se ha dado a conocer a nosotros. Dios quiere relacionarse contigo y conmigo por medio de su palabra. No podemos relacionarnos con Dios lejos o fuera de su palabra. No se trata simplemente de adquirir conocimientos, de adquirir datos, información, sino de que la Escritura, ¿verdad? De que sea la Escritura la que nos comunica, la que nos acerca a nuestro Señor, nos conduce a Cristo. Así que la palabra es la cercanía de Dios a su pueblo, de que este Dios se ha acercado a nosotros en Cristo Jesús, pero que nos ha dejado su palabra, que habita en medio de nosotros, que somos su pueblo. Sabes que Steve Lawson, que es un predicador, dijo lo siguiente: la Biblia no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar. Tú y yo hemos de entrarnos a las páginas de la Escritura, leerla, pero entenderla, y eso lo hace la obra del Espíritu Santo. Si tú que estás viendo esta predicación, escuchando este mensaje, aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y en fe, no va a ser posible que puedas comprender el mensaje de la palabra. Así que rinde tu vida al Señor, reconócele a Él como tu único Señor y Salvador, porque es cuando el Espíritu Santo viene a nosotros que entonces podemos ser iluminados, guiados a esta verdad. En segundo lugar, la palabra es para leerla y creerla. Lo que Dios ha dicho debe ser creído. Y claro, con eso no quiero decir que toda la palabra sea fácil, ¿cierto? Porque hay textos más difíciles que otros, por supuesto que sí, pero lo que Dios nos ha dado, su palabra, tiene claridad y tiene claridad para que tú y yo podamos creerla, afianzarnos y fundamentarnos en ella. Por ejemplo, piensa en las promesas de Dios. Tú y yo necesitamos creer en las promesas de Dios, en las promesas de su salvación, en las promesas de su regreso por su iglesia, de que Él nos llevará un día a su presencia, por nombrar pues algunas promesas. Pero piensa, ¿qué situación estás tú enfrentando hoy que te hace pensar que tú necesitas creer en algo en particular de la Escritura? ¿Qué verdad necesitas tú afirmar hoy en tu vida? ¿En qué verdad tú necesitas hoy confiar más? Tú necesitas entregar más para que puedas asirte de esta palabra que es verdad para ti. Así que la palabra es para leerla, pero para creerla. Es muy importante eso. Y por último, la palabra es para leerla y someternos a su autoridad. Esta es, de hecho, tenemos que decir, la manera en la que nosotros confesamos en nuestra vida sola Escritura. Mira, no se trata de que nosotros enunciemos esta frase como una frase que suena muy bien, que fue dada por aquellos hombres que tuvieron el valor de enfrentar el sistema religioso de su época, y que nosotros digamos, qué maravilla estos hombres y qué maravilla estas doctrinas y estas frases o estos principios. Qué maravilla eso. Eso no tiene sentido si tú y yo no estamos confesando sola Escritura al someternos a la palabra del Señor. Jesús dijo: ¿por qué me llaman Señor si no hacen mi voluntad? Y yo sé que tantas veces tú y yo luchamos con la palabra, especialmente cuando
La palabra nos trae un consejo, una directriz, una orden, una instrucción que va en contra de lo que queremos o que cambia nuestra forma de pensar o lo que habíamos creído en tanto tiempo. Y pensamos por qué hemos de someternos a la palabra del Señor. Porque siempre hay cosas que nos es más fácil someternos y otras que nos cuestan más. Pero piensa en lo siguiente. Cuando decimos que hemos de someternos a la palabra de Dios, nos sometemos porque Dios es Dios. Y parece muy sencilla ese enunciado, pero es la realidad. Nosotros obedecemos la palabra de Dios porque Dios es Dios. Él es el creador. Él es el dueño de todas las cosas. Él es quien te ha dado vida a ti y a mí. Él es el soberano, nosotros somos las criaturas. Él es el creador, nosotros somos los creados. Así que por esa razón y sencilla razón es que tú y yo obedecemos a sus mandatos, porque Él es Dios, porque Él es Dios. Pero no solamente Él es Dios, sino que además Él es nuestro Dios. Dios le dijo al pueblo que los había sacado de Egipto y los había llevado a esta tierra que fluye leche y miel, porque Dios les dijo, ahora yo seré su Dios. Y esta verdad es muy importante, porque cuando decimos que Dios es nuestro Dios, lo que estamos diciendo es que hemos entrado en una relación de amor con Él. Así que las instrucciones o el consejo, la palabra de Dios, toda ella ha sido dada para nuestro bien. Dios no nos ha entregado sus mandatos para amargarnos la vida, sino que más bien hemos de pensar como podemos mirar un poquito un poco las señales de tránsito, por ejemplo, ¿verdad? Cuando conducimos en esta ciudad, con todo lo caótico que de por sí es, pero imagínate que cada quien saliera a conducir como quisiera y cada quien fuera al ritmo de su afán o del día que está teniendo. Imagínate cuán terrible sería y lo catastrófico que sería vivir en algo así. Las señales de tránsito nos frenan nuestros impulsos que quieren ir como quieren. Y eso de alguna manera nos ayuda y hemos de pensar un poco así en nuestro sometimiento a la palabra del Señor. Tú y yo nos sometemos porque Dios en su amor y cuidado nos ha dado instrucción para que tú y yo seamos guardados del caos de este mundo. Y eso es solo posible a través de la palabra del Señor. Pero también nos sometemos a la palabra y a la autoridad del Señor por lo que Él ha hecho. Y este es el principio aquí. Mira, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Dios no le trajo la ley por medio de Moisés y le dijo al pueblo, aquí está la ley, ahora guarden la ley, cumplan toda esta ley y si ustedes la guardan y la cumplen, entonces yo vendré y los haré libres. No, lo que Dios hizo fue liberarlos en su gracia, en su misericordia y amor, y una vez que estaban libres, entonces les entregó su ley para que ellos caminaran de acuerdo a su voluntad y le agradaran. Eso es como Dios obra con nosotros. Alguien también dijo esta frase, no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia, preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Así que tú y yo leemos la palabra de Dios para someternos a su autoridad. Quiero terminar con este verso, 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, dice, por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir sola escritura y que ese principio que fue tan importante allá hace tantos años y que ha sido tan importante en el desarrollo y en la historia de la iglesia siga siendo importante para tu vida, en tu forma de vida, en tu forma de relacionarte con el Señor, en tu forma de vivir y caminar en este mundo.